Buenas tardes. Vamos a comentar esta tarde dos capítulos de extrema densidad, como habéis podido anticipadamente daros cuenta, porque recomiendo la lectura anticipada de los apartados que vamos a tratar. Por otra parte, el objetivo temático de Julián Marías desde la última clase aparecía claro. Quería alcanzar una idea clara de lo que significaba persona desde la perspectiva de la razón vital. Tarea harto difícil si pensamos en las continuas disfiguraciones de aquellos que se han tenido desde mi punto de vista por razón vital. Y además, si es ya difícil hoy en día comprender desde mi punto de vista lo más profundo del pensamiento de Ortega, que busca el sentido de la vida, el por y el para, como tantas veces he indicado, incluso en la primera clase que hemos tenido. Desde el punto de vista de Julián Marías, este por y este para se encuentran en un aspecto absolutamente esencial de la vida, que es la idea de proyecto, de pretensión, que es aquellos que en un sentido más profundo Marías llama yo, y también Ortega en su obra. Hemos visto que el primer apartado era una bienvenida por parte del filósofo madrileño de Julián Marías a los lectores, indicándole lo que es la filosofía. Es un quehacer, una tarea de necesidad. No es un deseo, porque el deseo, como decía Ortega, implica ya un objeto. Sin embargo, la filosofía, como decía Aristóteles, et seuteme episteme, es decir, una ciencia buscada, lo cual muchas veces se ha confundido con ya encontrada. Sin embargo, el filósofo hemos visto que la está constantemente buscando, y por eso el encuentro es tarea de infinitud. La filosofía implica un quehacer constante de reabsorción de nosotros mismos, una búsqueda constante de sentido, porque la verdad, hemos indicado ya en la primera clase, no es una adecuación del pensamiento a las cosas, que es una tarea inevitablemente cosificadora del hombre, porque implicaría que una vez que hayamos descubierto la esencia de la cosa, la tarea que es el filosofar estaría terminada. Y sin embargo, la tarea que es el filosofar es infinita, no tiene fin, porque precisamente la vida tiene un principio de infinitud. Ese principio que vamos a ver hoy tiene que ver con el concepto de creación. Vimos en efecto que en el segundo apartado Marías introducía la idea de los dos mundos, haciendo una oposición, una contraposición entre lo que eran los dioses, el dios cristiano. Los dioses que vivían en un tiempo inmemorial, en un tiempo donde no había un orden cronológico, una sucesión, donde no había anticipación escalonada con una referencia temporal precisa, una medición concreta del tiempo. Y en lo inmemorial había tipos personales, pero no había personas concretas. Había esos dioses que representaban vicios y virtudes humanas, que representaban en cierto modo, una dimensión de seguridad por parte del hombre, que para saber a qué atenerse, en lugar que pensar, podía acudir a las experiencias de los dioses, y muchas veces a través del oráculo, como sabéis, que es ese camino, ese método antiguo, ese acceso al mundo, al otro mundo que tenían los antiguos, que era el mundo donde los dioses tenían sus vicisitudes. Ahora bien, el concepto de persona necesita algo más. Por eso Julián Marías pasa por los dioses y sin embargo tiene que terminar, no por capricho, ni siquiera por proselitismo religioso, por supuesto, sino en aquellas innovaciones filosóficas que ha introducido el pensar cristiano, y que tiene que ver con el concepto de persona en cuanto infinitud. Infinitud que se manifiesta en cierto modo en el pensamiento antiguo filosófico, pero con una concepción bien distinta. Si pensamos en la peirón, a alfa privativo, no peirón, fin, una infinitud como aquella que nos transmite Anaximandro, difícilmente podemos encontrarnos con una creación desde la nada, ¿no? Con una creatio ex nihilo, como aquella que nos sugiere el cristianismo. ¿Por qué? Porque evidentemente el griego vivía en la fisis, en la naturaleza, y ella entendía que la naturaleza era imperecedera. No tenía ni inicio ni fin, pero porque siempre ha estado ahí presente. De hecho, el concepto griego de esencia es un concepto de presencialidad, de intuición, de visión coherente de la realidad, porque la podemos ver y tocar con mano, naturalmente.
La visión cristiana implica un concepto de infinitud cuya exploración filosófica es sumamente difícil. De hecho, entiendo yo que es una idea que hasta que la filosofía contemporánea, no ha alcanzado una cierta claridad acerca de lo que significa persona, poco se ha podido entender ese concepto de infinitud. Interesantísimo para aquellos que quieran explorar más esa cuestión de la infinitud personal que Julián Marías ha tratado, si bien no manifiesta en este apartado, es el prólogo a la historia de filosofía de Émile Breyer de Ortega, que tiene un estudio minucioso sobre el concepto de energía dentro del pensamiento aristotélico. Naturalmente, la energía es aquel movimiento intrínseco que descubre Aristóteles en el de ánimo, en peripsique, mediante el cual el alma puede reobrar constantemente sobre sí misma, teniendo esa idea de infinitud, porque el alma, desde este punto de vista de la energía, es potencia de sí misma. Es decir, no puede estar en un acto definido, no puede estar en una entelegeia, en griego entelosejón, es decir, tener una posesión definida del fin. Es indefinido aquello que expresa energía. Energía es, repito, potencia de sí misma. Es decir, es un movimiento incesante que reobra sobre sí mismo. Es una primera idea filosófica que podría introducirnos al concepto de infinitud. Inevitablemente coartado dentro del pensamiento aristotélico, porque la energía se refiere al pensamiento teórico. Como sabéis todos, el pensamiento teórico es una adecuación, volvemos a lo mismo, del pensamiento a las cosas. Con lo cual, adecuarse a las cosas, que es el principio también de felicidad, buscando sus esencias, aquello que nos sugiere, como indiqué Aristóteles, la misma ética Nicómaco, significa, de alguna manera, no comprender la verdadera esencia infinita dentro de la energía del alma. Eso es lo que está buscando Julián Marías, y lo va a encontrar poco a poco pasando por esa revelación cristiana del concepto de infinitud, que inevitablemente pasa por lo que es la creación, porque si habéis leído sobre todo el apartado tercero, la conclusión es que la persona es modelo de creación. Vamos a ver qué quiere decir Julián Marías. Siempre sin olvidar, por supuesto, aquello que os dije desde el primer día y que se manifiesta en el prólogo de la antropología metafísica, que esta antropología es metafísica, es decir, brota de un principio de realidad, de una idea radical de realidad. Ahora bien, esa idea radical de realidad es persona, con lo cual el nivel empírico, que es el hombre, que es la antropología, se manifiesta solo si comprendemos la raíz personal de la razón vital. De suerte que yo muchas veces he dicho que la razón vital se entiende si se comprende su raíz personal. Es la razón vital personal. De ahí el carácter metafísico de la antropología y el carácter empírico y además unitario de lo que significa el hombre. El hombre es ese término medio que en la medida en que mi vida es una búsqueda de quién soy, me permite encontrarme con el prójimo. Eso lo veremos poco a poco. Y esa tarea de encuentro es precisamente lo infinito. La verdad, desde el punto de vista de la razón vital, es encuentro. Algo que había anticipado, si bien sin mucha claridad, un filósofo que estoy leyendo recientemente de cierto interés y de la tradición judía, que Martin Buber, que a alguno os sonará. Bueno, pues de los dioses a Dios, el capítulo 3, pasamos a la creación y la nada. ¿Qué dice Julián Marías? Parece al comienzo, las primeras dos páginas, que nos está abrumando con una etimología profunda de cada término, abrumándonos con un ejercicio erudito que parece casi fin a sí mismo en ciertos momentos. No puedo entrar aquí en lo que significa la etimología desde el punto de vista de la razón vital, pero la decantación, el precipitado precisamente del quehacer mismo del hombre, que se manifiesta en esos signos, en ese caso verbales, que son las palabras. Con lo cual la búsqueda etimológica siempre está presente en las investigaciones de Marías, de Ortega y también de otros filósofos que han llegado a esa misma conclusión, como Martin Heidegger, por supuesto. Ahora bien, inicia diciéndonos que el concepto de creación es un concepto puramente religioso. No hay que olvidar que la religión no es teología, no es filosofía, es una realidad revelada. Es decir, desde el punto de vista del creyente o da igual del no creyente, la religión es aquel mensaje, aquel evangelium
transmitido por Dios al hombre, de suerte que el hombre es un receptáculo, un destinatario de un mensaje que supuestamente procede de Dios. Ahora bien, este supuestamente es la cuestión. Es decir, la filosofía busca reobrar sobre la religión y comprender si efectivamente es revelada. Por eso Julián Marías muchas veces dice que desde su punto de vista el patrón de los filósofos tenía que ser Santo Tomás Apóstol, ¿no? Porque Santo Tomás Apóstol no se creía que Dios, que Jesús había resucitado, claro. Con lo cual esperó para creer el momento en que pudo tocar con su mano las heridas de Cristo. Y en ese sentido, pues la filosofía nos está haciendo otra cosa con la religión, tocar con mano. Es verdad que ese mensaje es verdaderamente revelado. De ahí brota el asombro de muchos filósofos a lo largo de la filosofía de ver que hay conceptos efectivamente que trascienden la capacidad del hombre de manifestarlos en la historia. Ese concepto, por ejemplo, es el de creación. Es decir, creación es un concepto que no existía antes y que aparece en un contexto religioso. Eso es lo primero que nos dice Julián Marías en el capítulo 4, la creación y la nada. Ahora bien, si es un concepto nuevo, ¿qué va a ocurrir? Que afanosamente el hombre buscará palabras, términos de su acervo intelectual, de su nivel histórico para conceptuarlo. Y de ahí se produce un choque, un inevitable contraste entre la capacidad conceptual del hombre y aquello que supuestamente está revelado por una razón ya no humana, desde el punto de vista del creyente por lo menos, sino desde una razón divina. De ahí brota todo ese estudio etimológico. No es puro capricho, no es un afán vanidoso de mostrarnos sus conocimientos, que son inmensos. Yo sí que pude tocarlos con manos, acerca de la etimología antigua de las palabras, dominando Marías el griego antiguo, por supuesto, conocer las traducciones de Aristóteles hechas por su mano, que son fantásticas, y por supuesto de latín, como la que hizo de Séneca, de Vita Beata. Bueno, pues Marías nos dice, desde el punto de vista griego, qué conceptos podían entender la creación como creatio ex nihilo, como esa creación que aparece en el Pentateuco, ¿no? En el primer libro del Pentateuco, que es el Génesis, en que se dice evidentemente que en principio Deus creavit Deus celum et terram. En el comienzo Dios creó el cielo y la tierra. Además luego nos repite Marías en un paso de los Macabeos, siempre del Antiguo Testamento. La madre de los Macabeos dice a uno de sus hermanos que no corrompa la ley, porque pues la ley en cierto modo ha sido creada también por Dios. Ese concepto de creación, ¿cómo se puede conceptuar en griego? Hay dos conceptos, poiesis, todos conocéis, ¿no? La fabricación, lo encontramos en Aristóteles, es el nivel básico de la tecné, que luego es praxis y finalmente teoría. Sin embargo, con ninguno de esos conceptos se puede entender la creación, porque la poiesis es fabricación, el crear, pues desde una materia ya dada. Sin embargo, la creación del cristianismo es un crear desde la nada, es decir, un concepto que produce cierto escalofrío intelectual, cierta indecencia, podríamos entender desde el punto de vista griego. Ahora bien, tenemos ctisis, que es fundación, brotar desde unos cimientos, se utilizaba también para cuestiones arquitectónicas, no es suficiente tampoco, como podéis entender. Tampoco desde el punto de vista del latín podemos utilizar el mero verbo facere, tampoco el verbo crear, porque crear viene quería decir crecer, brotar, era un verbo rústico, dice Marías, un verbo rural, que indicaba el brotar de la tierra, el germinar, y luego se utilizó para crear un cargo, ¿no? Como para elevar una persona a un cierto puesto dentro de la administración pública, fuera la que fuera. Ninguna de estas acepciones puede satisfacer el término de creación. Tampoco, y eso sí que es bastante curioso, se utilizan los primeros filósofos que se enfrentaron con esta cuestión, como Filón de Alejandría, como sabéis, filósofo judío que vivió, yo creo que nació entre el 20-30 a.C. y murió el 50 después de Cristo, con lo cual está precisamente
trance más profundo, está transitando en el momento precisamente germinal del cristianismo. Es prácticamente contemporáneo de Cristo. Filón de Alejandría se enfrenta con el Antiguo Testamento siendo él judío, y encuentra efectivamente en el término de Génesis, que era el mismo título, repito, el primer libro del Pentateuco, un concepto inspirador. Génesis, a su vez, no lo dice Julián Marías, pero viene de genos, de género, y es el brotal, la generación, con lo cual tampoco indicaba realmente una creación desde la nada, tan difícilmente pensable. Tampoco ayuda el término de miurgos, que es un sustantivo en este caso que se refiere a, como Platón enseña, a un mero arquitecto, a un constructor, a un fabricador. Es un término efectivamente cercano a la poiesis aristotélica. Ahora bien, eso nos indica efectivamente que es un término irreductible, es decir, que introduce una realidad nueva que muestra la dificultad conceptual, por lo menos de las dos lenguas matrices del pensamiento filosófico, el griego y el latín, para conceptuar. Eso es lo que quiere aquí decir Julián Marías, con lo cual él apunta intelectualmente a intentar conceptuar lo que es creación, es lo que está haciendo y lo que hará al final del capítulo, llegando a esta conclusión de la persona como modelo de creación. No tiene, repito, otro fin, si bien es harto difícil conseguirlo, este apartado. Ahora bien, tampoco podemos entender el puro existir de la entidad abstracta, lo que significa el ente, el no ente, desde el punto de vista parmenideo. Pues Parménides, como sabéis, descubre que las cosas se mueven, hay kínesis, hay una mutación constante, en un sentido cualitativo y cuantitativo de la realidad, incluso de generación, de fenecimiento de las cosas, con lo cual entiende que el pensamiento necesita presencia. En ese sentido, el pensamiento griego es la visión de lo que está presente. Ahora bien, es el primer gran racionalista Parménides porque entiende que lo que está presente no son las cosas que van cambiando, sino algo que hay en ella que solo puedo pensar no éticamente, es decir, con el pensamiento, que es el ente. Con lo cual, el ente es la consistencia de las cosas reducida a pura existencia. Eso es el ente. El ente es entender que las cosas son una mesa que se puede quemar, una mesa que puede reducirse a ceniza, pero siempre es, y aquel es el puro predicado de existencia que constituye todas las cosas, precisamente el ente. Con lo cual, el no ente no es una creación tampoco desde la nada, sino es la ausencia precisamente de la misma entidad, porque ha habido una corrupción dentro, naturalmente, del movimiento sensible del mundo concreto. Pero por otra parte el pensamiento se abstrae, y como hará todavía más Platón, se abstrae hasta el punto que puede pensar las cosas en su pura existencia. Y ese es el camino, el métodos de Parménides, que empezará a recorrer otro gran racionalista, como sabéis, que es Platón. Es el nacimiento del racionalismo y de la entificación de la realidad, como yo la llamo. Muchas veces se habla de la cosificación, pero es que la cosificación es la entificación de la realidad. Es decir, el creer que las cosas son entes, que la persona es un ente. Hablamos de entidades, pero la persona no es lo que es, sino, como nos dice Julián Marías en ese capítulo es quién es, con lo cual no se puede identificar qué es lo que se ha hecho normalmente en la historia de la filosofía. Ahora bien, hay dos elementos, entonces, concluye Marías acerca de la creación que pueden calificarla en su sentido más verdadero, que es contingente, lo que quiere decir irreductible. Vamos a ver qué quiere decir contingente. Contingente, todos sabéis que quiere decir lo innecesario, lo que es, pero podría ser, ¿no? Podría no ser. Ahora bien, el no ser, la posibilidad de no ser, la contemplaban los griegos con conceptos como, Marías no lo menciona, pero yo creo que el de accidente es el que indica más profundamente la contingencia dentro del pensamiento antiguo. Aristóteles habla del cambio accidental,
habla de que las cosas cambian por azar, tike en griego, o cambian porque hay un movimiento que no es imprescindible, el que se puede prescindir, que es accidental, así como toda adherencia a la sustancia que procede del mundo de la naturaleza, sensible, naturalmente, y que el hombre puede percibir a través de su corporeidad. Ahora bien, no es eso aquello que podemos entender por contingencia dentro del concepto de creación. La contingencia es el hecho de que no es una realidad u otra o sus accidentes de los que podemos prescindir, sino el escalofriante pensamiento, idea de que se podría prescindir del universo entero y de toda la realidad creada. Es la cuestión del ser frente a la nada, que es un pensamiento inevitablemente cristiano que se introduce, que se injerta dentro de la tradición griega. Lo contingente no es una cosa, no son dos cosas, sino es todo. Con lo cual, el todo, la totalidad, se enfrenta a la nada. Claro, hay un texto muy interesante de Julián Marías en que intenta pensar la nada desde este punto de vista de la absoluta contingencia, pero poniéndolo en función, ese concepto, desde la proyectividad de la vida humana. Concepto que veremos qué quiere decir la proyectividad de la vida humana, un poco en el capítulo sobre la persona que teníamos que leer para hoy, se empieza a entender. Dice Marías que la nada no puede ser aplicada a las cosas, sino hay que entenderla dentro de la vida. Empezar a pensar que la nada es aquel horizonte que amenaza constantemente la vida, en tanto que le niega a la vida su proyectividad biográfica. De hecho, la nada es un concepto activo, no pasivo, desde el punto de vista de la vida, porque la vida busca, de todas formas, conceptuar también eso que es la nada. Y entiende que la nada es un ver lo que no se ve, es la negación, es una alegoría, yo creo que quiere decir Julián Marías, de las tinieblas, pero precisamente como aquel horizonte que está más allá de nuestra vida biográfica. Ahora bien, eso ya es un concepto distinto porque remite al sentido de la vida y es precisamente aquello que le niega sentido a la vida. Si la vida tiene un por y un para, como veremos, es aquello que podríamos decir es una inversión del sentido de la vida. Si la vida es amor, será el desamor. Si yo busco ser alguien, el concepto más profundo de nada será ser nadie. ¿Qué significa ser nadie? Claro, ¿qué significa? Significará quizá no ser amado, no poder amar, pero el concepto de la nada como la no existencia, pura no existencia de las cosas es algo abstracto, no es el horizonte de la vida humana. Aquí se ha introducido un concepto absolutamente fundamental desde mi punto de vista. Añadimos a eso otro que nos ayuda a comprender qué significa creación, lo irreductible. Todos sabéis qué significa irreductible, aquello que no se puede reducir. En la ciencia constantemente se busca reducir un cuerpo a sus elementos. También la filosofía antigua se hacía eso. Es al fin y al cabo un proceder que corresponde al método inductivo y al método deductivo. ¿Qué son estos métodos? Todos los conocéis. Pues la inducción es el conducirse a través de casos particulares en vista de una ley. Ahora bien, esa ley hay que, sin duda, elevarla a teoría, pero anteriormente tiene que ser una hipótesis, de lo contrario no podemos inducir, es decir, conducirnos dentro de los casos concretos hacia ningún lado, con lo cual la ley es previa, por lo menos en cuanto a hipótesis, a la inducción. Lo mismo ocurre de forma mucho más manifiesta respecto de la deducción, es deducir, quiere decir ex ducere, es decir, conducirse desde. Tengo que poseer ya la ley y desde ella, de forma explicativa, como hace Kant con los juicios analíticos a priori, llegar a conclusiones sucesivas, normalmente mediante conceptos. Es el puro racionalismo que normalmente ha sido utilizado en la ciencia, especialmente la ciencia galileiana, que utilizó también el empirismo aplicado al experimento, con lo cual un inductismo de un tipo específico. Bueno, pues no se trata de eso. La creación implica ni inducción ni deducción desde, ni hacia, sino es algo irreductible, porque
porque la creación es creación desde la nada, no desde un axioma previo, hipotético o teórico como el que está utilizando la ciencia. Es un conducirse desde la nada, lo cual implica un contrasentido desde el punto de vista científico. ¿Cómo podemos salir de ese atolladero, no? Es algo entusiasmante y Julián Marías intenta sacarnos de él. Quisiera leer una frase que está entre paréntesis. Muchas veces las cosas entre paréntesis en los libros de Marías son las más interesantes. Intentemos pensar personalmente la generación humana. Psicofísicamente la cosa es clara, aquí se abre el paréntesis, al menos todo lo clara que puede ser la explicación científica a la cual falta el elemento personal de la comprensión. Cerrado el paréntesis. Es decir, ¿qué es el elemento personal que le falta a la ciencia? Aquí tenemos toda una definición de lo que es la ciencia frente a la filosofía. Pues la ciencia, evidentemente, no está interesada en el por qué y para qué. Yo estoy analizando un fenómeno, descomponiendo su corporeidad en elementos biológicos, orgánicos o inorgánicos, últimamente atómicos desde el punto de vista de la física. La física, la biología orgánica o no orgánica, la química, todas las demás ciencias no se preguntan por qué y para qué yo estoy llevando a cabo tal operación. Se bloquearían, suspenderían el ejercicio teórico científico. No podrían ni siquiera empezar, porque es como precisamente hacerse la pregunta previa de por qué y para qué yo tengo que hacer ciencia. Y eso es el elemento personal que se refiere Julián Marías. Es decir, la filosofía es ciencia más la condición personal del sujeto que está, por alguna razón, teniendo el proyecto de descubrir aquello, en este caso, en qué consiste la porción física, química, biológica, etcétera, etcétera, de mi circunstancia. Interesante este paréntesis. Por eso os decía que la capacidad literaria de Marías, que es capaz de escribir de forma tan precisa, tan densa, donde no sobra ninguna palabra, si se le quita alguna palabra pierde sentido una página entera, obliga a estar alerta y comprender minuciosamente, de forma sistemática, el transcurso de las líneas. Finalmente, encontramos esa acepción a la que se refiere Marías con lo irreductible y empezamos a entender por qué la persona es modelo de creación. En primer lugar, porque la persona comprende lo que significa no simplemente nada, sino la nada, la sustantivación de lo que es la negación de todo ser, que es el ser nadie en mi horizonte. No utiliza ese término Marías, nadie, pero lo introduzco yo porque es aquello que quiere decir el filósofo en este caso. Con lo cual podemos comprender creación desde el punto de vista de la realidad personal como la negación de mi realidad, la posibilidad de ser nadie frente a mi pretensión de ser alguien, que es lo que quiere decir en el fondo proyecto. Y por otra parte, tenemos esa idea de lo irreductible, que es que no puedo reducirme a mí como persona a ninguna cosa, ni física, ni química, ni biológica, por supuesto, sino me reduzco a la nada. ¿Por qué? Porque evidentemente yo no soy lo que soy, sino soy quien soy. ¿Y quién quiere decir descubrirme solo en vista de un tú? Que la manifestación de esa tarea infinita y intrínseca de que es la búsqueda de quién soy. Y ahí encontramos un principio de infinitud mediante el cual comprendemos que la materia es irreductible, que la persona es irreductible a la materia, que lo que es la pretensión, el proyecto no se puede reducir inductivamente o deductivamente a ningún axioma de realidad que esté estructurado en la materia. Por eso dice Julián Marías, en una frase importantísima, lo siguiente: la irreductibilidad de cosas en el sentido más lato de la palabra es siempre problemática, especialmente si se tiene en cuenta la probabilidad de que, en cuanto cosas, se reduzcan todas a una sola estructura. Fijaos en esta frase. Normalmente, en el momento en que se pierde de vista la procedencia de lo irreductible, la procedencia de lo que significa la nada dentro de la vida humana, se tiende a hablar de la persona como un conjunto de sentimiento, por ejemplo. Los sentimientos se reducen naturalmente
a sinapsis, a reacciones sinápticas, reacciones químicas, a reacciones genéticas, se reduce, se procede inductivamente hasta que la estructura última de realidad es una estructura material. Nosotros estamos hechos de materias, como veremos, somos alien corporales. Os habrá sorprendido esa definición aparentemente sencilla, extremadamente difícil. Alien corporal, como nos dice en el capítulo sucesivo Marías, quiere decir que es una materia organizada en vista de un fin que es creador. Con lo cual, cuestiones científicamente tan complicadas como, por ejemplo, la reproducción celular, pues tienen una finalidad dentro de un cuerpo humano que está abocado a una tarea intrínsecamente infinita, que es la recreación de quien soy en vista del prójimo, polarmente opuesto, que manifiesta este encuentro conmigo mismo personal en vista de un tú que tiene que estar presente en la circunstancia. Eso es lo que quiere decir Marías. Y dentro de la filosofía es una perspectiva sumamente innovadora. Nosotros ahora de repente miramos hacia atrás, miramos a la intencionalidad de la fenomenología, lo que quiere decir Heidegger con proyecto. No estamos de ninguna manera hablando de esa realidad inefable, difícilmente conceptuable, que desesperó a Unamuno, por ejemplo, y que es precisamente la recreación personal, que hace que nuestra realidad esté infieri, como decían los antiguos, moviéndose constantemente, ejecutivamente, como dice Ortega, es decir, definitivamente entregada a la constitución y reconstitución de uno mismo en el tiempo. Ya veremos qué quiere decir el tiempo dentro de la vida humana, pero brota, el tiempo se abre, precisamente, no como dice Heidegger, porque el tiempo es el sentido de la vida humana, sino precisamente por la razón contraria. Como la vida humana es recreación, entonces se tiene que abrir el tiempo. Y fijaos en la razón de eso. Una bala, por ejemplo, ¿sabéis todos qué es una bala? Pues podemos decir que tiene tiempo. La bala cuando está... Tengo pizarra. La bala cuando está... imaginemos un segmento A, B, C, ¿no? La bala va transcurriendo en A, llega a B y finalmente acaba en C. Ahora bien, podemos decir que cuando está en B está conservando de alguna manera lo que ha ocurrido en A y anticipando la bala lo que va a pasar cuando esté en C. La bala está conservando su temporalidad. La bala tiene conciencia de sí, se da cuenta precisamente de sí, ese darse cuenta que el sentido más profundo de la conciencia idealista, casi siempre olvidada dentro del idealismo. Pues evidentemente la bala no puede hincar el pie en el pasado para decidir de cambiar de trayectoria. Eso me parece claro, ¿no? La bala no hinca el pie en el pasado y dice, ahora me voy por otro lado. No puede. Ahora bien, ¿por qué el hombre puede? Evidentemente porque tiene tiempo, porque tiene un pasado y un futuro, y se está recreando en un presente, de suerte que el pasado, el futuro, es la constante recreación del pasado. Eso es lo que quiere decir yo, apertura temporal. Es lo que descubre, en cierto modo, Heidegger cuando habla del éxtasis temporal, ¿no? Cuando habla precisamente del pasado y del futuro que se abren. Sin embargo, la razón es distinta. No se abre el pasado y el futuro en Heidegger por esta misma razón. Porque en Heidegger lo que es yo, ich, es que lo explica a fondo en el apartado 65 de Time and Zeit, es simplemente la coincidencia que tiene la vida sobre sí misma en anticipación constante del propio ser, en determinación constante del propio ser, con lo cual en esa sorga, en esta preocupación intrínseca se produce una identidad de la vida consigo misma que es lo que llama yo. Ese mismo razonamiento así lineal lo podéis encontrar en el apartado 65 de Ser y Tiempo. Ahí podéis encontrar un fundamento profundo de la distancia entre lo que es proyecto en la vida humana y proyecto desde la razón vital. Es la cuestión del proyecto, del yo, de la creación. Ahora bien, seguimos y podemos ahora empezar a comprender esa conclusión, que no hay que tomarla con la frivolidad, con la ligereza, con la liviandad con la que estoy acostumbrado a escuchar lecturas del pensamiento de Julián Marías, que desgraciadamente está reducido por los españoles con poco amor propio a un pensador que divulga pues algunas ideas de Ortega. Todo eso es realmente la crisis en la que estamos viviendo desde mi punto de vista, no puedo dejar de indicarlo. Aquí es donde quería llegar, dice de repente Julián Marías. Aquí es donde quería llegar. En este sentido puramente descriptivo y fenomenológico, cuidado, utiliza ese término. ¿Por qué está utilizando
Julián Marías el término fenomenológico y descriptivo. ¿Qué quiere decir Marías con eso? Puede desorientar. No hemos dicho que la filosofía de la razón vital es otra cosa. Se refiere Julián Marías a una dimensión que conserva de la fenomenología muy importante y describe como tal, como importante, en una obra juvenil que se llama La introducción a la filosofía, diciendo que la presencia en la visión de las cosas es aquello que recordó la fenomenología que tenía que ser la responsabilidad del filósofo. Tenemos que ver las cosas, mirarla, lo cual no quiere decir mirarla de forma sensible, mirarla a través del recuerdo, de la imaginación, de la fantasía. Es un principio ensayar imaginativamente lo que son las cosas para encontrarles una definición. Es un principio que ha reintroducido Husserl dentro del pensamiento filosófico y le parece la mayor innovación desde el punto de, para Marías, desde el punto de vista de Marías, por lo que es, de lo que es la fenomenología. Es decir, el positivismo radical que buscaba Husserl superaba el positivismo de Comte, el positivismo que se atenía a lo dado, al oppositum, a lo que está dado, simplemente a través de los sentidos, reduciendo la filosofía a ciencia. El pensamiento de Husserl es algo mucho más refinado y profundo, con el concepto de intencionalidad. Evidentemente indica un principio de significación y de intuición que trasciende las cosas y alcanza realidades que pueden encontrarse perceptiblemente en la imaginación, en el recuerdo, en la fantasía, con lo cual es eso lo que quiere conservar Marías. Quiere pues encontrar ese fenómeno que es la creación, en ese caso desde dentro de la vida humana, y con un principio que no es naturalmente la intencionalidad, sino la pretensión de ser yo, alguien, en un futuro que no está dado, sino que lo estoy recreando constantemente desde mi pasado. Ahora bien, la conclusión no puede ser otra. Aquí es donde quería llegar. En este sentido puramente descriptivo y fenomenológico, la creación personal es evidente. Quiero decir, la aparición de la persona, de una persona en cuanto tal, es el modelo de lo que realmente entendemos por creación. El alumbramiento de una realidad nueva e intrínsecamente irreductible. Aquí tenemos la definición. Es absolutamente sistemático, denso, difícil ese apartado. Por eso os dije que se puede deslizar una y otra vez. Y sin embargo, se puede estar, repito, mucho tiempo. El filósofo no es muchas veces digo, no es un amante de la cerveza, sino de un licor extremadamente fuerte que se tiene que tomar poco a poco, porque el tragar sin saber cómo digerir implica inevitablemente una borrachera intelectual. Sin embargo, el licor directamente alerta lo que uno tiene en la boca porque escuece. Y eso es el proceder del filósofo. Tiene que ser un proceder alerta. Es la visión responsable de la que nos habla Julián Marías también en el primer apartado. Ahora bien, hemos encontrado entonces unas cuantas evidencias sumamente importantes. Hemos encontrado que la revelación religiosa nos transmite un concepto que el pensamiento filosófico, que la razón humana difícilmente digiere, precisamente. Es como un licor tan fuerte que sale de la boca filosófica y que es difícil encontrar su sabor. Y sin embargo su sabor lo tiene el mismo hombre, lo tiene dentro. No es licor, sino la misma sangre que corre en sus venas, que es el hombre mismo que se está reencontrando infinitamente en este mundo, en una circunstancia aquí ahora que nunca está dado del todo, porque yo estoy cambiando. Recordad siempre el ejemplo que he introducido en la clase anterior. Estoy mirando la pizarra, estoy mirando una persona, la persona está ahí, la pizarra está ahí, pero hay tiempo porque precisamente yo estoy cambiando y me estoy reencontrando conmigo mismo, de suerte que ese tiempo envuelve las cosas y me las representa, porque yo me estoy recreando. El concepto alemán de representación o de presentación, Vorstellung, por ejemplo, lo indica. Vor es el pre, ¿no? El pre-estar, Stellung, el estar ya ahí constantemente. Pero falta este yo que es recreación, el proyecto que permite la apertura temporal y el encuentro, entonces sí estático, que tiene las cosas, que han hecho pensar a los filósofos antiguos que aquello era el ser, era el ente, lo que está ahí.
que sin embargo era simplemente una porción de la circunstancia. La realidad íntegra, entera, es el diálogo constante mío con la circunstancia, un pretender ser yo en la circunstancia quien voy a ser. La persona como modelo de creación. Ahora bien, las conclusiones sucesivas son rigurosas. La página, con perdón, no quisiera hablar de mi edición, me refiero a la página 38-39, es decir, desde prácticamente el pasaje que acabo de leer hasta el final, encontramos una serie de conclusiones absolutamente fértiles, desde mi punto de vista, para cualquier proyecto teológico. Aquí Marías vuelve sobre algunos teólogos de la Edad Media, no lo dice aquí, pero lo dice en otros textos, en otros libros. Yo recuerdo cuando traduje al italiano la introducción a la filosofía, me encontré con una y otra vez la mención a Ricardo de San Victor en la escuela de los victorinos. Pues evidentemente había algo en esa escuela que llamaba la atención a Marías, y era que el proyecto teológico que tenían era un proyecto desde el cual no se buscaba directamente a Dios, sino se intentaba comprender la criatura, es decir, la persona, desde la cual, mediante una definición, en cierto modo, lo más coherente posible, lo que se podía hacer en aquellos tiempos donde se tenía conceptos de entes y de sustancias, se podía, poniendo tollens, llegar a Dios. Dios como persona. El hombre es imagen y semejanza de Dios desde el punto de vista de la fe, con lo cual tendré que comprender esa imagen para comprender ese principio de semejanza que es Dios mediante una teología a rebours, ¿no? Como se ha dicho, inversa, invertida. Desde el hombre puedo alcanzar a Dios, ¿no? Como se ha hecho en teología constantemente, desde Dios alcanzar el hombre. Ahora bien, si tenemos en el hombre la imagen misma, el modelo de lo que es la creación, quizá podemos comprender lo que significa criatura y además lo que significa la creación dentro de la vida inmanente trinitaria. Eso es lo que quiere decir Marías. Es una esperanza para la teología, está auspicando una nueva teología. Evidentemente, como dije en la otra clase, el concepto de persona, ya vemos, implica un tú. Yo implica tú. No se puede concebir. Imaginaos un hombre recién nacido y puesto en un planeta donde no hay absolutamente nadie. Tenéis que aquí fenomenológicamente hacer un esfuerzo de imaginación. Pensad en el fenómeno persona, puesto en un planeta absolutamente desierto de otras personas, sino que sin nadie más. Es que ni siquiera yo creo que podría yo tener el concepto de yo. ¿Por qué no tengo conceptos? No tengo palabras. No tengo el tú, en vista de la cual encuentro un término medio de semejanza, aunque sea el estridente ruido de sus palabras, para poder entender qué significa mi capacidad de fonación lingüística. No tengo conceptos, no tengo mundo en el fondo. Es decir, yo es una oposición radical a un tú, porque yo no se puede reducir a nada, es irreductible, con lo cual tiene que manifestarse esa nada en vista de otra realidad irreductible y que tiene el mismo proyecto que el mío, que es de saber quién soy. Con lo cual se manifiesta de repente esa realidad que es la persona, se constituye, porque la persona es desde el nacimiento, desde la concepción. Persona es proyecto circunstancial, aunque la circunstancia sea embrionaria. Pero lo que define la persona, esa pretensión, el cuerpo, la corporeidad, es la aptitud que tiene el cuerpo para que acontezca la recreación. Por lo cual persona la hay desde la concepción, desde este punto de vista filosófico. Ahora bien, se manifiesta empíricamente como tal en el momento en que se encuentra con un tú. Esa es la conclusión que podemos sacar de ese apartado. Y pasando al sucesivo, que se titula directamente Persona y yo, hay otra vez una exploración etimológica profunda. Aquí Marías nos saca de una duda. Muchas veces se dice persona viene de prosopon, ¿no? Que quiere decir cara,
rostro, máscara. De hecho, los latinos lo tradujeron así, con máscara, y utilizaron el prosopón, la máscara, dentro de las obras de teatro, así como lo hacían los griegos. Persona, sin embargo, no parece que proceda de ahí, a diferencia de lo que se ha dicho. El término persona procede probablemente de una lengua etrusca. Yo también creo que conocía esa cuestión, siendo los etruscos mis antepasados más directos, pues entendía que el término persona efectivamente procedía de la lengua etrusca. Con lo cual hay una serie de deslices, pero no a raíz de esa oriundez etimológica. Me refiero a otra sucesiva, que es que los latinos, para comprender aquello que se estaba entendiendo como la personalidad dentro del pensamiento cristiano, evidentemente ejemplificada por Cristo, con una biografía, con un comienzo de la vida, un nacimiento y un término de su vida en este mundo, una muerte en la cruz, se tenía que entender, expresar mediante un término que desde la filosofía, otra vez que interpretaba la religión, pudiera dar razón de esa unidad subyacente de un proyecto biográfico. Y esa unidad subyacente lo que quiere decir hypostasis, que en griego quiere decir substancia, lo que está por debajo, una unidad. Ahora bien, desgraciadamente esta unidad que está debajo de nuestra biografía, del acontecer de nuestra vida concreta, se interpretó evidentemente como una entidad fija, como una identidad, y no como una mismidad, que es un término que utiliza Ortega, que retoma también Zubiri, que algunos zubirianos dicen que procede del mismo Zubiri, han leído poco a Ortega. El término mismidad lo utiliza Ortega en algunas ocasiones, así como el de centauro ontológico, ¿no?, de la persona que es ser y no ser al mismo tiempo porque está dada en un futuro, y el futuro está ya en el presente porque se recrea ese presente, como hemos dicho tantas veces, entre pasado y futuro. Ahora bien, esa mismidad es ser yo el mismo, lo cual no quiere decir que soy el mismo, no soy una cosa, no soy una entidad, no soy una realidad fija, estable, una esencia, una eidos, no soy un ente. Soy ese quien que se está haciendo constantemente, y ese adverbio constantemente quiere decir temporalidad. Sin embargo, hypostasis, substancia, lo que está abajo, lo que subyace, ha sido lo que constantemente se ha utilizado para conceptuar la realidad personal, mutilándola evidentemente. Eso es lo que nos dice Julián Marías en estas primeras páginas. Ahora bien, persona también se ha utilizado, ya que estamos hablando de la persona humana, respecto de la persona divina. Y eso ha ayudado, en cierto modo, a preservar esa sustancialidad de la persona humana en vista de una personalidad que trasciende todas las cosas que es Dios, con lo cual Dios, por lo menos en cuanto persona, en la medida en que se ha aunado bajo el mismo género hombre y Dios, ha permitido al hombre conservar una cierta trascendencia de la materia. Pero ese también es un problema a su vez, eso lo añadiría yo, porque la persona no trasciende la materia. No es esa visión dualista que entiende Descartes, que ha producido tantos estragos y que sigue produciendo en el pensamiento anglosajón, en la filosofía de la mente, en que hay dualismos entre mente-cerebro y todas estas cuestiones que muestran simplemente un sobrecogedor primitivismo filosófico. Se trata de que el cuerpo es apto para la recreación de la persona, por eso hay memoria e imaginación, es una capacidad psíquica de representación temporal que evidentemente manifiesta una cuestión ontológica que es la recreación, porque hemos entendido que la bala pues no tiene tiempo, y la persona tiene tiempo, y la persona tiene materia, la bala tiene materia, lo cual quiere decir que la aptitud psíquica de la corporeidad humana es capaz de manifestar en la mente pues un pasado y un futuro que solo se explica mediante el fenómeno de la recreación. No es una mera conservación del pasado, porque naturalmente no es que yo conservo mi pasado. La conservación sería una mera acumulación de fases que simplemente me conduce a un destino. No se trata de eso, yo no estoy acumulando fases, estoy cambiando constantemente mi pasado, lo estoy reinterpretando. Hay una recreación, y esa es la temporalidad, es donde brota el tiempo. Con lo cual,
Marías al final introduce, bueno, después de pasar por los distintos conceptos, los más famosos, como el de Boecio, ¿no? De que la persona es rationalis nature individua substantia, una sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? Esos dos genitivos que están ahí para manifestar la procedencia, más bien, perdón, la especificación de lo que es esa sustancia individual. De naturaleza, ¿no? La especificación, la propiedad específica es la racionalidad. Una vez más nos encontramos con Aristóteles. ¿Qué significa entonces personas? De repente Marías nos propone una experiencia. Estamos en una casa, con los nudillos, escuchamos a alguien que con los nudillos está llamando a la puerta. Pues tenéis que imaginar esa situación. Parece de la más insignificante cotidianidad y sin embargo es muy significativa. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir esa persona? Dirá, yo soy yo. Claro, ¿qué quiere decir yo? Esa es la cuestión. Está diciendo, yo soy ese conjunto de proyectos, esa biografía única, irreductible, soy yo. Y a lo mejor no reconocemos la voz, con lo cual esa palabra yo no nos sirve para nada. Entonces dice algo muy agudo Julián Marías. Yo quiere decir un proyecto más la voz. La voz es la circunstancia, es decir, precisamente aquello que manifiesta un carácter, en ese caso corporal, que pueda identificar no un cuerpo, sino esa biografía, ese yo que es el protagonista de ese cuerpo. Es decir, el conjunto de experiencias, de proyectos que están más allá de la puerta, que nos llama a nosotros a ser alguien en vista de él. Porque le hemos dicho tantas veces, yo soy yo, mi circunstancia quiere decir yo soy yo y mis amigos, y cada uno de ellos, cada uno, pues manifiesta, ilumina una porción de mi personalidad. Con lo cual, dice Marías, no se trata, y aquí hay una referencia implícita a la fenomenología, de significación, no se trata ni de Sinn ni de Bedeutung, ¿no? Como dice Husserl. Se trata de que yo es un pronombre personal que es denominativo evocativo. ¿Qué quiere decir? Que denomina, da nombre a una biografía propia y que además me sirve para llamar, evocar a esa persona y presentarla, hacerla manifiesta delante de mí, aunque está detrás de la puerta. Eso lo va explicando a lo largo del apartado. Con lo cual, lo que quiere decir prosopon inicialmente es que hay detrás de la puerta un rostro, más bien, que tengo que denominar, mediante un nombre que me sirve para llamar, tiene una función vocativa, y lo que en última instancia llama, pues es una realidad proyectiva, dice Marías, futuriza, con ese sufijo izo, que quiere decir orientada constantemente hacia el futuro, en ese caso, ¿hacia quién? Hacia mí. Y por eso yo estoy llamado por ella y ella está llamada por mí, y el encuentro es una respuesta recíproca, implícita, inevitable e irreductible. Esa es la función de las palabras, esa es la función de la voz, esa es la función de los signos. Con lo cual puede definir Marías a la persona como alien corporal. ¿Qué quiere decir alien corporal entonces? Pues ese alien, habéis entendido que es una biografía, es lo irreductible, es el modelo de creación, pero que se da en el espacio, en el tiempo, precisamente creado y recreado, el pasado y el futuro, por la recreación personal, y en un cuerpo que es apto para que se manifieste por sus condiciones psíquicas esa temporalidad y esa recreación. Eso es lo que quiere decir alien corporal. Nada evidente, en principio. Se utiliza como una expresión coloquial, pero la pretensión de Marías nunca la de utilizar neologismo. Por eso os dije que es más difícil, al menos a mí me resulta más difícil que autores como Heidegger, porque Heidegger te alerta, eso es difícil, eso no has entendido nada, te lo está diciendo, porque yo estoy utilizando neologismo, creando conceptos, nuevas palabras, estoy forzando el lenguaje, lo dice además al comienzo de Ser y Tiempo Heidegger. Esa exploración, dice Heidegger, tiene una inevitable necesidad de
ejercer una torsión sobre el lenguaje, con lo cual parecerá desabrido, abrupto, extemporáneo. Sin embargo, es necesario, porque claro, está el genio alemán obligando el pensamiento tradicional a comprender esa realidad que es la vida humana, que él llama el existir, Dasein, ¿no? Torpemente traducido ser ahí, es más bien el existir, es un infinitivo sustantivado, ¿no? Además, siempre lo digo, pues la etimología es perfecta, existir es precisamente Dasein, con lo cual el ser ahí, que además se confunde con el estar ahí en español, genera una confusión muy grande. Eso lo dice Julián Marías, el joven Julián Marías, en el año 41, cuando a los 26 años escribió una historia de la filosofía, nada menos, ¿no? Seguimos con una cuestión que se está acercando y que es difícil, una vez más. Es la cuestión, según Julián Marías, a la que podemos, en ese caso, reducir la vida humana. ¿Por qué? Porque es una cuestión irreductible, con lo cual, de alguna manera, encuentra Marías una definición que permite comprender la vida como una infinitud y como una creación constante. Dice que frente al pensamiento clásico, en ese caso me parece que se remonta a Kant, que estableció que la teoría tenía que responder la razón humana con perdón a través de sus distintas facultades, para utilizar los conceptos rigurosos kantianos, la razón con sus distintas facultades tenía que responder a las siguientes cuestiones, ¿no? ¿Qué puedo saber? ¿Qué es la metafísica? ¿Qué debo hacer? Es toda la filosofía práctica de Kant, ¿no? La crítica de la razón práctica, la metafísica de las costumbres, etc. Y la religión responde a la cuestión de qué puedo esperar, con lo cual podríamos entender también aquí los postulados de la razón práctica como últimas cuestiones orientadoras de la vida práctica del hombre dentro del pensamiento kantiano. Y finalmente, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la cuestión antropológica? Ninguna de esas cuestiones puede de alguna manera comprender la realidad radical que es mi vida y que es un modelo de creación, que es alien corporal, cuya definición de Marías, no hay que olvidarlo, es una innovación radical de realidad circunstancial, podríamos añadirle. Yo hace bastantes años hablé de la persona como una pretensión personal de comprensión o de amor circunstancial, di esta definición hace unos años. Bueno, Marías dice entonces que hay que tener en cuenta dos cuestiones: ¿quién soy y qué va a ser de mí? Y aquí vamos a entrar en un terreno muy peligroso, porque a mí me ha costado muchísimo comprender lo que quería decir. Finalmente se lo pregunté una y otra vez a Marías e intenté sacarme de dudas. Porque vamos a ver, mi razonamiento era el siguiente: efectivamente tiene algún error, ahora ya he entendido cómo se tiene que interpretar esa cuestión y también cómo se puede superar hasta cierto punto el planteamiento de Marías, porque es susceptible de perfeccionamiento, ¿no? Como todo aquello que se comprende desde dentro, que se busca agotar no por ningún prurito de originalidad, como habéis entendido, sino precisamente por el hecho que la realidad, cuando ha llegado a su sazón, pues se desborda y nos muestra sus frutos. Bueno, pues mi vida, como habéis entendido, se responde a una cuestión radical: ¿quién soy? Y eso no significa qué soy, porque qué soy lo puedo perfectamente averiguar mediante la ciencia, mediante la inducción, la deducción y muchísimas más técnicas avanzadas del pensamiento científico, que hoy en día se reduce en última instancia a estadística. Me refiero a la física y al relativismo atómico, sujeto al experimento y al cálculo estadístico, ¿no? Donde el axioma que funcionaba como hipótesis o tesis en la inducción y la deducción ya se han abandonado hace mucho tiempo. Ahora bien, ¿quién soy?
no es reducible a la ciencia, no es una pregunta a la que la ciencia pueda contestar. ¿Cómo se puede contestar a esa cuestión quién soy? Pues viviendo, evidentemente. Es decir, quién soy es el principio metafísico de la razón vital. Quién soy implica un abismo, y ese abismo, que es responder en un tiempo que no está dado, sino que está haciéndose entre pasado y futuro, es la definición más profunda de libertad. Libertad, evidentemente, es el hecho de que no soy una bala, sino que la persona tiene tiempo, está en el tiempo, se recrea en él, y solo en ese sentido tiene libertad, una libertad intrínseca. Por supuesto, circunstancial porque el hombre tiene un cuerpo y ese cuerpo le limita, tiene una historia, ha nacido en cierto momento histórico, con lo cual tiene una lengua, es decir, está definido, pero es indefinido de alguna manera porque desde el punto de vista de la teoría analítica de la vida humana, es decir, yo soy yo, mi circunstancia, si no salvo mi circunstancia, no me salvo yo, mi libertad es absolutamente infinita, pero definida dentro de la circunstancia en la que me encuentro. Con lo cual, quién soy abre una brecha, abre precisamente, desde mi punto de vista, abre el tiempo y crea, porque quién soy obliga a la recreación como respuesta. Es lo que quiere decir proyecto, recreación, pero es circunstancial, no es que la circunstancia se la hiere, se la añade, no, es circunstancial, es un proyecto circunstancial, es circunstancial. Con lo cual, ¿qué significa qué va a ser de mí? Que es la segunda cuestión, como habéis podido leer, que tiene que contraponerse en un sentido inversamente proporcional a quién soy. ¿Qué quiere decir eso? Ahora bien, quién soy hemos entendido que es un principio metafísico. Principio metafísico quiere decir que aquello que está otorgando a la razón vital el adjetivo profundo de personal, que es un adjetivo metafísico. La razón vital es personal porque brota de una cuestión que no tiene término, que es infinita y por eso abre el tiempo y indica recreación, y que hace a la persona como tal un modelo de creación. Quien soy es el principio metafísico. Por eso Marías, al comienzo, en ese prólogo que tiene la edición de Alianza de 1983, dice que la antropología es empírica y personal. Se refiere, como he dicho muchas veces, a lo empírico como nivel de realidad, que poco a poco entenderemos qué es. Pero lo personal es aquello que está buscando María en esos primeros capítulos, y que si no lo entendéis se os va a escapar el sentido de esa obra tan innovadora, tan creadora. Pues lo personal es el principio metafísico. Yo soy yo en mi circunstancia, que decir el primer yo, como tantas veces ha dicho María, la realidad plena de mi vida, que es persona. Vida plena, en su sentido metafísico, es persona. Es lo mismo. Pero el primer yo es el segundo yo circunstancial. Es decir, es el proyecto circunstancial. Es la recreación circunstancial que hago yo en mi cuerpo, en mi circunstancia. Con toda la aptitud que tienen desde los astros más cercanos, desde los planetas más cercanos o más lejanos, para crear una atmósfera de un aire que yo puedo respirar, de tener una corporeidad, con un corazón que puede latir, de que puede bombear una sangre, que tiene una cierta composición química, y que evidentemente funciona dentro de un cuerpo, que es apto para que yo tenga memoria, imaginación y tantas facultades para que yo pueda recrearme constantemente a mí mismo y que pueda estar yo en el tiempo, a diferencia de la bala. Con lo cual es circunstancial, no hay dualismo mente-cerebro, de suerte que tenemos ese primitivismo típico del mundo anglosajón que nos dice que la realidad es cerebro, y luego llegan los espiritualistas, pues que dicen que es mente. Eso es evidentemente el problema cartesiano, que no se ha superado todavía porque no se ha comprendido lo que significa la cuestión del tiempo, de la recreación, y que la mente solo es un producto psíquico, una constitución psíquica, si la entendemos de esta manera,
que funciona como instrumento, como órgano de un proyecto que tiene una finalidad de recreación personal, y el por de esa recreación es lo que nos abre a un inmenso territorio teológico para descubrir. Entonces, ¿quién soy? Quiere decir lo que acabamos de decir. Ahora bien, ¿por qué Marías de repente dice que la vida se puede reducir, a diferencia de lo que pensaba Kant, y tenía una idea de la razón como una razón abstracta, una razón pura, una razón teórica o práctica, pero en todo caso abstracta, no biográfica? Pues, ¿por qué Marías dice que se puede reducir a quién soy y qué va a ser de mí? Y además dice, como habéis podido bien leer, que cuanto más sé quién soy, menos sé qué va a ser de mí. Y yo me preguntaba cuando leí por primera vez esta frase, ¿no es verdad? Porque yo puedo decir que como sé muy bien quién soy, más sabré quién va a ser de mí. Si yo sé que mi vocación inevitable, ineludible, es la filosofía, o la poesía, o es la literatura, o ser amigo de mis amigos, la vocación más maravillosa que más hace falta en este mundo, desde mi punto de vista, pues ¿por qué no voy a saber qué va a ser de mí? Es decir, ¿por qué no voy a saber qué va a ser de mí cuando anticiparé qué va a ser de mí con mucha más precisión cuanto más sé quién soy, cuanto más me apodero de mi vocación? Claro, pero no es lo que quiere decir Marías. Marías quiere decir otra cosa. Marías quiere apuntar al hecho de que quién soy es precisamente el abismo, es digamos, este pozo infinito sin fondo que es la libertad humana vivida desde la temporalidad en que intrínsecamente la persona se tiene que recrear, y con lo cual nunca tendrá una imagen definida, sino siempre indefinida de sí mismo. Con lo cual, cuanto más sé quién soy, quiere decir que estoy temblando. Cuanto más sé quién soy, quiere decir que estoy en un terreno movedizo, como es el mismo terreno de la temporalidad, que es un terreno inseguro, en que el pasado no está dado de ninguna manera porque está sujeto a la recreación de él desde un futuro que estoy eligiendo en un presente. Esa apertura temporal, ¿no? Ese éxtasis, efectivamente, del que nos hablaba Heidegger, también procede, según Julián Marías, de esa cuestión, ¿quién soy? Con lo cual, cuanto más me doy cuenta que cualquier proyecto mío es inseguro, cuanto más caigo en el pozo, en el abismo. Imaginaos que lo más importante para mí es amar a una mujer o un hombre. Quiero decir, amar, sea mi padre, mi hermano, mi mujer, mi novio, mi novia, pues amar, pues evidentemente cuanto más estoy instalado en esa vocación, en ese proyecto, que más me llama a ser alguien, más me doy cuenta de lo inseguro que es ese proyecto. Más tendré que perder, ¿no? Si voy a perder a la persona amada. Es esa la vivencia que quiere transmitir Marías. Cuanto más sé quién soy, menos sé qué va a ser de mí. Por eso muchas veces yo me he preguntado por qué esos niños en los barrios deprimidos de los países del tercer mundo, pues parece que tiene dibujada en la cara esa alegría o esa felicidad. Pues yo no creo que sea felicidad, pero es la alegría, evidentemente, de la despreocupación de quien no tiene mucho que perder. Y por otra parte, no hay que olvidarlo también, de quien, precisamente como no tiene muchas cosas, sabe aprovechar las pocas que tiene. Esa es la contrapartida, ¿no? Pero ahí Julián Marías nos está diciendo, cuanto más sé quién soy, es decir, cuanto más tengo una vida cuyo cuyo sentido se intensifica, menos sé qué va a ser de mí. Cuanto más la filosofía puede ser, por ejemplo, mi vocación, cada cara, cada rostro, cada concepto, en ello me va la vida. Y cada persona que no está entendiendo lo que digo, o cada persona que puede rechazar un pensamiento de una forma frívola, pues evidentemente me produce a mí un escalofrío, un susto, me sobrecoge. A otro que no tiene esa pretensión, esa vocación, pues le da exactamente igual. Por lo cual, cuanto más sé quién soy, cuanto más me instalo dentro de mi vocación, más difícil va a ser para mí la vida, pero por otra parte, más fácil va a ser para mí ser feliz. Porque la fidelidad a mi proyecto, a mi vocación, es aquello que me puede conducir a la felicidad.
la fidelidad al proyecto. Fijaos qué lejana está la sociedad de entender así la vida, ¿no? Y sin embargo yo creo que no hay otro camino dentro incluso de lo que se llama democracia que la intensificación del hombre. No hay otro camino. Ahora bien, la autenticidad es la fidelidad radical al abismo, a la posibilidad de poder perdernos a nosotros mismos en este acto radical que es la vocación. Con lo cual, la posibilidad de perdernos significa el habernos encontrado radicalmente. Por lo cual, cuanto más sé quién soy, más libre, más posibilidad tengo de ser feliz. Pero tengo que jugarme, como dice Julián Marías una y otra vez, mi vida a una carta. Y quien no hace eso, quien no tiene esa vivencia de que en cada momento se está jugando la vida a una carta, no ha empezado todavía a vivir. Y eso lo decían los judíos. Los judíos, en antiguo dicho de los judíos, que decían que aquellos que no han encontrado todavía una razón para morir no han todavía nacido. Y yo creo que tiene razón. Y así no estamos viviendo ya en Occidente, muy pocos. De ahí está la crisis, de ahí está la debilidad. El pulso de Occidente es casi imposible auscultarlo, es tan leve que parece que está desangrado. Eso es lo que quiere decir Marías. Ahora bien, ¿que es perfectible esa perspectiva? Yo creo que sí. De hecho, el pensamiento sucesivo de Marías llega a otras conclusiones, que yo aquí no puedo anticipar porque son sumamente complejas, pero tenéis que reflexionar sobre ese asunto y aplicarlo, porque la filosofía sirve, tiene que servir. Yo no os estoy ahorrando nada de la dificultad teórica para comprender ese pensamiento, porque demasiado se ahorra en la universidad para entrar a fondo en las cosas y tan poco se estudia, tan poco se lee, ¿no? Y eso se nota, ¿no?, cuando se escuchan las clases. Y sin embargo esa dificultad no os puede ahorrarla, pero lo que os puedo decir es que la filosofía sirve para vivir y os tiene que sacudir y producir un auténtico sobrecogimiento vital. Tenéis que entender quién soy. Julián Marías decía, una prueba empírica para mi felicidad. ¿Cuál podría ser? Pues si tengo noticias de que me voy a morir en 30 días, si cambiaré muchas cosas en los próximos 29, significará que mi vida no era feliz. Sin embargo, si veo que tampoco voy a cambiar mucho, significa que estoy instalado en esa vocación, en ese proyecto que es irrenunciable, no puedo renunciar a él, aunque me muera. Ahí tenemos una prueba empírica de nuestra felicidad. La filosofía tiene que servir y se tiene que abrazar el pensamiento filosófico también jugándose la vida a una carta, porque viviendo la filosofía así no vaya a estar acogido en el mundo académico, no vaya a estar acogido en los estrechos corsés, los angostos pensamientos que se van plasmando en las revistas académicas, en los despachos universitarios. Eso sí que os lo puedo decir con toda seguridad. Y sin embargo, eso es la filosofía. Julián Marías nunca ha sido profesor universitario, excepto en un cierto momento como profesor de la UNED, en una cátedra que fue creada precisamente para intentar recompensar pues, su trayectoria de absoluta fidelidad al pensamiento español y a la filosofía. Ahora bien, vamos a leer lo que dice Marías, para concluir. Vamos a leer su texto. Creo que se podría reducir todo, se refiere a las preguntas kantianas y de la cuestión de la vida misma, a dos preguntas radicales e inseparables, cuyo sentido está en intrínseca conexión mutua. ¿Quién soy yo? ¿Qué va a ser de mí? No se trata de el hombre, ni de qué, sino de yo y quién. Y a esa pregunta no se puede contestar más que viviendo, con una respuesta ejecutiva. La segunda es también una pregunta personal. Pregunto qué, pero digo qué va a ser de mí. La articulación del quién y del qué es precisamente el problema de la vida personal. Pero lo decisivo es la interconexión de ambas preguntas. El saber la primera, es decir, cuanto más sé quién soy, significa no saber la segunda, qué va a ser de mí. Y en la medida en que la segunda es contestada, es decir, cuanto más sé qué va a ser de mí,
tendré una vida aburrida, tendré una vida entregada, una vida definida, la cotidianidad, tendré la vida vulgar, la vida de ese Das Mann, ¿no? Del hombre entregado a la caída sin darse cuenta de que está cayendo. Entflogenheit, ¿no? Dice Heidegger, el hombre está caído al mundo, arrojado. Y en la medida en que no para, no puede tener una vida auténtica, ni siquiera una vivencia temporal de la vida. Eso sería muy interesante, entre la interpretación de la temporalidad auténtica y ver las diferencias que hay entre aquellas en lo que se entiende desde la razón vital por autenticidad. Cosas muy distintas, muy distintas. Heidegger utiliza el concepto de llamada, que es una llamada de la conciencia, pero precisamente aquella que nos tiene que hacer torcer nuestro camino respecto a la llamada constante de la sociedad, aquella que nos llama a un destino. Utiliza Schicksal, Heidegger, esa palabra destino, y sin embargo no es la vocación, es otra cosa, no brota de la biografía, no brota de esa cuestión, no brota de quién soy. Sin embargo es muy interesante. Heidegger es un genio, uno de mis filósofos preferidos, pero hay que captar de cada filósofo lo mejor, ¿no? Y no es precisamente la comprensión de la persona lo que podemos aprender de Heidegger. Otras cosas sí, magníficamente. Con lo cual, cuanto más yo sé que va a ser de mí, cuanto más sé que mañana voy a trabajar y me va a pasar eso, y me va a pasar el otro, esa persona me va a contestar eso, me va a contestar eso otro, cuanto más sé que va a ser de mí, es cuanto más estoy cosificado. Y cuanto más cosificadas están esas personas que deberían vivificarme, producir ese fenómeno tan maravilloso que se llama ilusión. Y que es otra cuestión que Marías ha explorado. Es la intensidad de la vida. Es decir, las personas faltas de sustancia, así podemos utilizar bien ese término, evidentemente son aquellas que me cosifican a mí, son aquellas que no me vivifican, son aquellas que ya se sabe uno a qué atenerse. Pero esa no es la función. El pensamiento no puede saber a qué atenerse respecto del prójimo, porque el prójimo cambia, puede entender sus intereses, anticipar su futuro, acoger la persona. Pero si yo acojo, amo de verdad, amo lo imprevisto, amo lo inseguro. Es abrazar la cruz de la inseguridad de la vida, el sentido último de esa vida. Y abrazarlo con la única seguridad que es ser fiel a un proyecto que es vocación. Ahora bien, todo sujeto a esa vocación radical de la vida humana, como estáis entendiendo, que es la apertura misma al prójimo, en que consiste una inevitable respuesta, que es quién soy y que abre el tiempo y que por ello indica una cuestión de vocación radical de la vida humana, que es el amor, que es un tema inmenso y que no podemos demasiado tratar aquí, pero Marías lo trata en otro ámbito. Como el mapa del mundo personal, persona, libros todavía más difíciles que eso. Y eso sé que puede resultar muy sorprendente, pero son libros que son tan fáciles que son infinitamente difíciles. Por lo menos este tiene esa densidad, aunque sea literaria, precisa, pero densa, que nos alerta, ¿no?, de que es un licor peligroso. Con lo cual, ¿quién y qué? Cuanto más sé que va a ser de mí, menos sé quién soy. ¿Por qué no me entrego con esa virtud de confianza al abismo de un presente infinitamente seguro que es aquello en que consiste mi libertad? Por otra parte, cuanto más sé quién soy, me doy cuenta, tengo que asumir, ser fuerte, en un sentido de una fortaleza, no ya aristotélica del alma que busca, como ya decía Platón, mediar entre el caballo negro y el caballo blanco, de las buenas intenciones y de los malos sentimientos. Se trata de la fortaleza de quien encuentra un principio de confianza para entregarse y abrazar la cruz de la inseguridad en que consiste la vida, para ser fiel a un proyecto que inevitablemente es inseguro. Cuanto más me importa de mi proyecto, menos sé qué va a ser de mí. Más estoy temblando de felicidad y a la vez temblando de miedo.
y sin embargo vencer el miedo mediante la confianza es el principio mismo de la virtud, de la ética, desde la razón vital, desde mi punto de vista. Y con eso he concluido. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que no ha quedado clara? Sí. Ha dicho usted que cuanto más sé que va a ser el vino, de alguna manera estamos sometidos a una caída, ¿no? En algún sentido... El abismo precisamente de que quién no está hecho, no está dado. Es que hacer, con lo cual me doy cuenta que a nada puedo agarrarme en el fondo porque la vida es indefinida, porque es estar creando. Y eso es el momento del abismo. Se podría decir que cuanto más sé quién soy, me estoy elevando. Hombre, cuanto más sé quién soy es evidentemente dar una respuesta que solo puede ser biográfica, es decir, quién he sido y quién voy a ser. Con lo cual, cuanto más sé quién soy, sé que implica el tiempo e implica el abismo. Ahora bien, la persona que quiere responder a la cuestión con qué va a ser de mí, darle una respuesta sin tener en cuenta la temporalidad intrínseca, el abismo, el presente indefinido, el pozo en el que estamos cayendo, ese náufrago ya que vislumbraba Ortega, que era el hombre intentando agarrarse a una madera de la verdad, que no era otra que la vocación que manifiesta en las meditaciones del Quijote, que es con la que se estrena como escritor frente a los españoles, pues evidentemente es una respuesta insuficiente. Una respuesta a quién soy solo puede ser búsqueda de vocación, búsqueda de proyectos. Vocación no es un misticismo beato al que podemos responder que yo quiero ser cura o bombero o poeta. No se trata de eso. Es que la vida inevitablemente, como ya está en marcha, está en el tiempo, constantemente son llamadas. Tú eres una llamada para mí, con tu pregunta, cualquier realidad, una silla es una llamada para sentarme. Con lo cual, y eso explica el ser de la silla, su instrumento, que Heidegger no entiende que las cosas están suhanden, están ahí a la mano, no son paras. Pero ¿por qué son paras? Porque yo necesito saber quién soy, esa es la cuestión que descubre Ortega y mucho más Marías. Por eso la razón vital es personal. Ahora bien, cuando estoy en el abismo puedo responder ejecutivamente. ¿Y cuál es una representación de la ejecución? Un proyecto, una vocación, una pretensión. No tengo otra cosa para responder. Lo cual, ¿qué implica? Pues que estoy inseguro, porque el proyecto no sé cómo va a acabar, bien, mal, no lo sé. Pero en la medida en que puedo convencerme a mí mismo con técnicas mágicas que va a acabar bien a toda costa, pues caigo en lo que se llama la superstición. De ahí has descubierto lo que es la superstición. Y sin embargo el hombre fuerte no es supersticioso, se entrega a la inseguridad de la vida y a lo mejor busca un sentido. Hay quien habla de providencia y eso es una cuestión inmensa. Claro, la providencia es evidentemente una visión de gracia que tiene el hombre que descubre, provee y prevé algo que está aconteciendo porque cree que tiene un sentido que le desborda, que le habita, que le lleva y con el que tiene que cumplir, si bien puede no cumplir con él. Con lo cual es como yo entiendo la providencia como una sugerencia que alcanza la vida a respeto de sí misma cuando es fiel y descubre sus posibilidades circunstanciales y que acaba siendo una llamada radical. Entonces es evidente porque se anticipa a sí misma y a lo mejor puede ser una realidad divina que provee y prevé, no lo sé, o lo sabría, pero deberíamos entrar en otro tipo de explicaciones según las cuales llegaríamos demasiado lejos. Ahora no hay ni tiempo ni posibilidad. Perdón, sí. En definitiva, el hombre lo que quiere es ser feliz, ¿no? Sí. Vale, y aquí entonces todo eso que explico. Bueno, pero esa cruz de la inseguridad significa un desasosiego que comporta la vida, que a los lleva, sí. Es así la vida, pero es un desasosiego constante, no se llega a conseguir. Es interesante la pregunta, porque con esa pregunta se puede entender todavía más la diferencia entre Ortega y Heidegger. Heidegger naturalmente habla de la vida como angst, como angustia, como ansiedad,
A veces se confunde el concepto de Sorge, que quiere decir preocupación, pero no es un concepto mínimamente circunstancial, relacionado a nuestros sentimientos de preocupación. Es un existencial en Heidegger que se refiere a la reabsorción de la circunstancia, no tiene nada que ver con la preocupación con que estoy preocupado. El término concreto que utiliza Heidegger es Angst, angustia. Y efectivamente la angustia que describe Heidegger procede de lo que usted dice, el desasosiego, el miedo. Y el miedo es algo todavía... La angustia es algo todavía más profundo para Heidegger del miedo. Os explico por qué, lo explica Heidegger muy bien, pero os lo recuerdo. Porque el miedo es simplemente el ver que no sabemos qué es una realidad, su ser. Como la vida es determinación del propio ser a través de la determinación de los seres del mundo, en la medida en que no lo sé tengo miedo, pero la angustia es que no sé hacia dónde va mi vida. De ahí brota, es decir, yo tengo angustia porque... Pues para nada, dice Heidegger, esa es la cuestión. De ahí brota Sartre, de todo el existencialismo de la angustia, ¿no? La vida como asco. Ortega no tiene nada que ver respecto de esta visión, porque es un pensamiento sumamente jovial y cordial, en el sentido de que la vida es inseguridad. Hoy en día todos queremos seguridad. Los jóvenes, yo doy clases en un ambiente, bueno, doy clases en una universidad de Madrid, pues donde hay jóvenes que yo lo veo, lo tienen en sus ojos dibujados, expresado, lo piden a gritos, es seguridad, quieren un trabajo, quieren dinero, quieren pagar todo lo que hay que pagar según lo que le dice la sociedad para tener una vida tranquila, fácil. Sin embargo, bien, yo no digo que esté mal, pero eso no es vida, eso es una dimensión de la vida verdadera inevitablemente es insegura. Amar implica inevitablemente habitar la vida del prójimo de suerte que sin ella no soy yo. Con lo cual, si el prójimo muere, si el prójimo enferma, si el prójimo no está, si el prójimo pues me traiciona, claro, eso implica el miedo a la vida, el miedo a la libertad, pero en un sentido muy profundo, ¿no? Aquel que decía Erich Fromm, que vislumbraba desde el punto de vista psicológico, en un sentido metafísico. Y Ortega efectivamente dice también que es filosofía, libros que creo que estudiamos en un curso aquí, en la Complutense, pues dice que la vida efectivamente es preocupación, en ese sentido, no en el sentido de Heidegger. Ahora bien, esa es la maravilla de la vida, pero también es el gran problema. La vida es problema, es problemática, es intrínsecamente problemática, pero por otra parte... la vida precisamente pide a gritos una solución. Entonces, si yo no encuentro un principio de confianza para amar, es que no amo. Y si no amo, no vivo. Con lo cual, por ahí yo entiendo que la razón vital tiene que pasar, tiene que enfrentarse con la búsqueda de un principio de confianza que desborde la vida, la trascienda y permita seguir pensando la vida más allá de esta vida y encontrarse con otra, que es lo que los filósofos constantemente han hecho. Una visión de la vida perdurable está en Platón, está en otros filósofos que han sido verdaderamente metafísicos. Por eso Marías es metafísico, porque es entre los pocos filósofos que en el libro La felicidad humana ensaya imaginativamente la vida perdurable. Os aconsejo ese capítulo de La felicidad humana, así se titula. Desde mi punto de vista, si la vida se instala en un constante saber qué va a ser de mí, pues cae en una cosificación, en un aburrimiento, le falta suspense, le falta estar suspendido en un hilo, que desde mi punto de vista es lo más maravilloso de la vida, pero hay que ser buen acróbatas. Y el buen acróbata es precisamente aquel que tiene una vida no mínima. Ortega acuñó el concepto de vida mínima, la vida cosificada, sino una vida donde la persona pues está instalada en su mayor condición, que plásticamente, decía Ortega, era la de ser biógrafo de nuestras vidas, pero no a posteriori, sino ejecutivamente. Estamos escribiendo y viviendo lo que estamos escribiendo. La vida infiere y ejecutivamente implica el vivir mismo en nuestras decisiones aquí y ahora. Y eso es ser buenos acróbatas en el sentido de que aquí y ahora implica mi pasado y mi futuro, con lo cual implica comprender la historia de mi vida, de mi circunstancia, de mi país, y comprender mi vocación, aquello que tiene que llamarme. Eso es ser buenos acróbatas. Bueno.
¿Cómo terminarías con la idea de que el hombre no tiene naturaleza sino historia? Bueno, una cosa que la haya comentado. Bueno, es que el problema es que pocos han comprendido esa frase. Yo, desde luego, estoy harto de repetir su significado porque con esa frase se ha condenado a Ortega sin que se haya comprendido lo más mínimo de su filosofía como una especie de nietzscheano que entendía que el hombre no tiene ningún tipo de esencia y con lo cual lo único es historia, el puro fluir de acontecimiento dentro del transcurso temporal de la vida sin que estar la vida abocada absolutamente a nada. Bueno, Ortega ahí se refería a la naturaleza en cuanto a physis de los griegos, lo cual quiere decir que la vida no es physis, no es naturaleza, no es un ente que tiene esencias, sino precisamente la vida es quehacer. Ahora bien, como la vida, la absorción de la circunstancia, tiene que a través de esa posibilidad que tiene de reflexión intrínseca sobre sí mismo descubrir las esencias que no son naturaleza en el sentido griego, sino aquellas categorías son capaces de expresar en qué consiste la vida humana en general. La mía es la de usted. Esa fórmula en que podemos encontrar una, entre comillas, naturaleza de la vida humana es la siguiente, ya expresada en 1914. Yo soy yo en mis circunstancias, si no salvo mi circunstancia, no me salvo yo. Esa es la naturaleza de la vida humana, pero en el sentido, entre comillas, en que naturaleza tiene que ser un concepto que no se refiere a la physis, que es el concepto verdadero de naturaleza, sino a la realidad de la vida humana y entender por physis una acepción de aquellas que descubre Aristóteles en el libro quinto de su Metafísica y que es una de las acepciones de naturaleza que es precisamente la esencia, el principio de donde brotan, no las cosas. En ese caso podemos decir que yo soy en mis circunstancias, si no me salvo ella, no me salvo yo, es la naturaleza de la vida humana, pero no la naturaleza de la physis. Ese es el significado de esa frase que, bueno, como la gente lee poco y piensa poco, con perdón, pero como estoy un poco escarmentado respecto a todo eso, pues evidentemente ha confundido y como Ortega pues ha leído mucho a Nietzsche, apreciaba muchas cosas de Nietzsche, entre ellas la cuestión del héroe, que es muy interesante, la cuestión del lío insobornable, son cuestiones que están presentes en Nietzsche, que el joven Ortega, responsable filósofo que leía mucho, estudiaba mucho y absorbía aquellos aspectos doctrinarios que más le inspiraban, pues los conservaba en su teoría. Pero esa frase tiene un significado muy concreto, no aquel que parece, sino otro. Buenas tardes, vamos a comentar esta tarde 2 capítulos de extrema densidad, como habéis podido anticipadamente daros cuenta, porque recomiendo la lectura anticipada de los apartados que vamos a tratar. Por otra parte, el objetivo temático de Julián María